de todo lo que traen para aportar a la sociedad en la que están. Entonces, la idea es trabajar un poco con producción audiovisual, enseñarles a hacer procesos de producción audiovisual que les permita también visibilizar parte de sus historias de vida, pero más allá de las situaciones o circunstancias que les ha tocado vivir ahora que tienen un proceso migratorio, sino más bien que han compuesto quienes son en su vida, ¿no? O sea, las diferentes eh, experiencias y demás que tiene. Eso te cuento. Súper bien, muchas gracias, estimada Eve. Sí, bueno, sí conocía un poquito también de todo ese pasado que dices. No, es que Evelyn era también, sí, antes, a ver, ¿no? ¿Puedo revelar que eras nuestra jefa de oficina acá en Cuenca? Antes Sí, teníamos sí, sí. oficina acá en Cuenca, entonces ella era la jefa de oficina. Muchas veces venía más para acá y pues convivíamos bastante en el levantamiento de información y todo. Entonces sí, alguna vez me contaste de ese pasado. Súper bien conocer tu tema, muchísimas gracias. También ahí bastante interesante el enfoque comunicacional, comunicológico tal vez. Gracias, Eve. Eh, Carolei, por favor. ¿Cómo está? Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Carolina Rivadeneira, soy socióloga. Actualmente vivo en Amazonía, en la ciudad de Macas. Eh, Como tema de tesis, más o menos va a lo que, cómo influyen los discursos negativos realizados en noticias sobre la migración, básicamente en la red social Facebook, y cómo cuál es la percepción, ¿no?, de la población migrante y de la población local, con el interés de analizar estos discursos en las redes sobre personas en situación de movilidad humana, considerando también la perspectiva de género, con el fin de diseñar una estrategia de intervención que promueva la inclusión social. Eso podría decir en cuanto al tema de titulación. Y más o menos tú en qué te has desarrollado o en qué trabajas actualmente, no sé. Ya, ¿O cómo actualmente, llegaste a estos temas? he estado en algunas fundaciones de voluntaria y trabajado en ciertos proyectos. Fui parte también de la Fundación María Amor, de la fundación acá en la Amazonía también de Nuevo Amanecer, donde hemos tenido situaciones eh, bastante delicadas con personas en situación de movilidad humana. Entonces, me nace, ¿no?, poder conocer más sobre este tema, y también el por qué, el hecho de las redes sociales, porque actualmente eh, uno se entera básicamente en las cosas en las redes sociales, estadísticas en redes sociales, las temáticas, las problemáticas en las redes sociales. Prácticamente todos tienen acceso a estas plataformas. Y, y también el tema de titulación para graduarme en sociología, también trabajé con los discursos en redes sociales, entonces siempre ha habido esta, este interés, ¿no?, de trabajar con estas plataformas, y en este caso ya con movilidad humana. Súper bien. Gracias, Carole. Exactamente te iba a preguntar tu formación, pero ya lo dijiste al final. Qué interesante, bueno, muy parecido. Vean ahí, exactamente las que no están acá con nosotros tienen un enfoque ahí medio parecido. Y bueno, es que son temas súper importantes hoy en día, esto de la comunicación, los discursos, la información en redes sociales y eso, ¿no? Bueno, miren, pues muchísimas gracias por esa pequeña intervención. Ahora yo quería comentarles un poquito de, bueno, el día de hoy es un día anormal, que empezamos muy tarde, empezamos ya casi cuarto para las 7. Yo le decía a Manuel que yo no tengo problema en quedarme con ustedes un poco más de las 9, al menos hasta las 9:30, tal vez. Sí, es a las 9 que terminamos de normal, ¿no? De 6 a 9. ¿Eh? A veces sí. Digo a las 9 de que ya salgamos. Sí. Hay un concepto. Ya. Bueno, eso no me comentó Manuel, pero bueno, veamos hasta dónde nos da oportunidad.
al menos tratemos de esforzarnos hasta las 9:30 para poder recuperar algo, ¿no? Si no, vamos a ir ahí con un retraso, con un delay que se nos va a ir acumulando y acumulando. Pero bueno, lo haremos bastante dinámico. Otra cosa de... ¿Qué pasó? ¿Cómo? Ah, sí, es lo que dicen ellos, que vienen a cerrar. Entonces hay que salir siempre antes. ¿Dónde? 10 minutos antes. Ah, ¿quién? Perdón. Vanessa. Vanessa, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Hola. Sí, sí estoy, perdón. Adelante, adelante, porfa, una breve presentación. Sí, Vane, ¿nos escuchas? Sí, perdón, perdón. ¿Qué tal? Bueno, nada, soy abogada, soy inmigrante, soy venezolana. Mi tesis, estoy incorporándome, perdón, apenas estoy escuchando, creo que están hablando de la titulación, ¿cierto? De lo que se está haciendo en la tesis. Es una presentación, o sea, dinos a qué te dedicas, qué temas te interesan y más o menos qué estás pensando para tu tesis, claro. Ya, bueno, como les digo, soy abogada, soy venezolana, trabajo en el sector inmobiliario y el sector automotriz. También pertenezco a una fundación de ayuda a las personas de movilidad humana, eso en el área más como abogada, ¿cierto? Y con el tema de titulación estoy trabajando en una estrategia de atención para derivar personas y para hacer protocolos de atención en el área de salud acá en la ciudad de Cuenca. Bueno, básicamente la idea proviene después de todos los problemas que hay cuando los migrantes pues no se logran de cierta forma regularizar. Entonces sabemos que el sistema de salud público lo inicial que te piden es una cédula, entonces básicamente pues de ahí se derivan muchos problemas de atención. Y lo que se quiere hacer es un protocolo o una estrategia para armar un protocolo, porque el tiempo no nos da para hacer un protocolo, pero hacer una estrategia que incentive a que tanto los funcionarios de salud como las personas logren por lo menos tener esa atención en lo que es esta área para, para obviamente poder solucionar. Súper bien. Muchas gracias, Vane. Bueno, ya nos contaste que trabajas en el sector inmobiliario. Listo. Buenas, gracias. De nada, saludos. ¿Hay otro colega? Azucena. Es una... Está bien. Azucena, o también hay otro chico, ¿no? Buenas noches. Sí, Azucena, adelante. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, querido profe. ¿Cómo se llama? Porque no sé, acabé de entrar. Freddy Hernández. Bueno, Freddy. A ver, mi nombre es Azucena Lozano. Yo soy de nacionalidad colombiana. Ujú. Como para que tenga en cuenta, como para, pues, yo soy la representante de movilidad humana en el Consejo Consultivo. También tengo una fundación que se llama Fundación Guerreras por la Vida. En esta fundación lo que se realiza es trabajo por las comunidades, ante todo en la comunidad colombiana. Se realizan diferentes actividades, ¿sí? Ahí lo que se busca es que no se pierdan las tradiciones y costumbres de la comunidad colombiana, ante todo de los niños, que es lo que yo más anhelo, de que esas raíces no se pierdan. Es por ello que mi tesis está enfocada en la recuperación y fortalecimiento de las raíces de entre los niños y jóvenes que nos ha tocado que, los jóvenes ante todo, que les ha tocado que venir desde aquí muy pequeños. Por ejemplo, en el caso con mis hijos, cuando yo llegué aquí hace 18 años, mis hijos estaban muy pequeños y entonces a razón de eso ya han pasado 18 años, mis hijos ya están muy grandes y ellos han perdido como todas esas costumbres, esas tradiciones de la tierra colombiana. Entonces, a raíz de eso me he enfocado y mi tesis está enfocada en esto de los
de las tradiciones, pero en los juegos tradicionales, porque mi lema es que a través del juego se aprende más. Entonces es más que todo eso. Jugando se aprende y se recupera mucho la historia. Y pues eso, y me gusta mucho, y soy la líder de los colombianos aquí en Cuenca, en Azuay. También apoyo mucho al Consulado de Colombia cuando realizan todas las actividades para la colonia de los colombianos. Entonces, pues me tienen muy en cuenta de que estoy muy pendiente de la colonia de colombianos. Claro, también hay que apoyar no solamente a los colombianos, sino a otras comunidades, pero estoy muy enfocada en esa línea. ¿Sí? Y por eso es que me gustó bastante, bastante realizar esta maestría, porque pues ya llevo realizando actividades con la comunidad y ya llevo como casi 15 años desde que casi que llegué. Siempre he estado mucho, muy atenta con las comunidades y como maestra, soy también maestra del grupo de danzas. Tengo un grupo de danzas colombianas y también ecuatorianas. Entonces eso hace que se recupere más esas tradiciones. Y también aquí, porque es algo que se está buscando, ¿sí? Que no solamente se tenga unas tradiciones y se la aprenda, sino que esas tradiciones, esas costumbres, esas cosas bonitas se puedan llevar y hacer una fusión con la comunidad de acogida como es Ecuador, porque aquí vivimos, entonces es compartir. Entonces yo siempre digo, yo doy y recibo. ¿Qué doy? Un conocimiento, cosas bonitas y recibo también cosas bonitas como es de la misma comunidad ecuatoriana. Eh, Eso sería todo. sí, como que se bajó el volumen. Súper, Ya. muchas gracias, Azu. De formación, ¿cuál es tu pregrado o cuál es tu formación? Yo soy titulada en tecnología agroindustrial en Colombia. Allá me gradué, Tecnologías industriales, ok. agroindustrial, sí. Agroindustrial, Entonces, listo. yo siempre he trabajado aquí desde que he llegado promoviendo mucho mis alimentos colombianos. Es algo que a Súper, mí me encanta, sí. Entonces, por listo. eso, pues terminé allá eso mucho en la producción de los alimentos y me enfoqué mucho y sigo las dos líneas, los alimentos y el liderazgo. Súper bien, Azu. Muchas gracias. Muy interesante Bueno, ahí tu enfoque gracias. también. ¿Ya no tenemos a nadie más conectado? No. ¿Y ya son todos? ¿Falta Yo alguien? sí, ¿qué tal? Buenas noches. Yo les dije que lo vi a él. Muy buenas Adelante, noches adelante, con adelante, todos. por favor, colega. Compañero, sigamos. Buenas noches con todos y todas. Bueno, antes que nada, desearles un feliz año, un lindo comienzo de módulo. Más bien, Cierto. muchas gracias por iniciar justamente esta cátedra. Mi nombre es José Antonio Estudillo, soy de profesión psicólogo clínico y actualmente estoy trabajando justamente en proyectos de intervención, sobre todo psicosocial en movilidad humana dentro de una organización. Eso, ¿Y tu tema de Carlos. investigación, tu tema más o menos va en la misma orientación o más o menos cuéntanos un Sí, mi poquito? tema de tesis es estandarizar un dispositivo psicológico, justamente terapéutico, para la resignificación del proceso migratorio, que se basa un poco en crear espacios que se puedan llevar a cabo en la promoción de la salud mental, no desde profesionales, sino también desde personas de la comunidad, es decir, desde las mismas personas de base, ¿no es cierto? Y se trata un poco de cómo se puede comparar analógicamente el camino del héroe, que es un arquetipo en el cual se construyen las historias, con los procesos migratorios y cómo la migración y la movilidad humana debe ser considerada más como un proceso de transformación y de cambio que un proceso de vulneración. Súper bien. ¿Cómo dijiste? ¿Camino de qué? ¿El arquetipo? El camino del héroe. Camino del héroe. Ok. Sí, el camino del héroe es Perfecto. un arquetipo para construir historias desde el inicio, el nudo y el desenlace. Entonces yo lo estoy intentando aplicar justamente a los procesos migratorios. Ya.
O sea, ahí también tienes un enfoque, digamos, comunicacional, o sea, de producción, como de historias de vida o algo así, ¿es? Sí, Relatos, o sea. se espera que al final haya un producto que es uno, este dispositivo estandarizado y dos, las experiencias de las personas participantes reflejadas a nivel tanto narrativo como a través del collage textil. Entonces, al finalizar este proceso terapéutico, las personas también hacen un proceso de ir construyendo su autoimagen en el inicio, en el nudo, que son las adversidades de la migración, y en el desenlace, que es en el país de acogida, y con eso también ofrecerles como que una forma de como externalizar y visualizar eso, y claro, se genera un producto artístico. Súper bien. Muchísimas gracias. Gracias, José Antonio. Perdón por dejarte hasta el final. Ahora sí estamos todos, ¿verdad? Ah. Eh, ¿No? ¿Sí ya? Ya. Bueno, ahora sí. Vamos a la presentación. Bueno, otra cosita. Ya, bueno, ya abordamos lo del horario de hoy. Mañana nos vemos de 6 a 9. El sábado en la mañana, ¿no? De 8 a 12. Eh, y luego tenemos la siguiente semana, ¿no? Sí, como dice Manuel, estamos haciendo unos ligeros ajustes al sílabus para darle como ese enfoque un poquito más práctico en las primeras sesiones. Sigo trabajando en ello, pero lo que sí les puedo contar es un poco como las reglas del juego, o sea, cómo vamos a evaluar el curso y eso, ¿no? La idea es que tengamos 3 elementos de evaluación, o 2 controles de lectura y un trabajo final. Dos controles de lectura, el primero se va a entregar la semana siguiente, o sea, cuando empecemos la segunda sesión, la segunda parte, y el segundo se va a entregar una semana después también de que terminemos la segunda semana de trabajo. El trabajo final, más o menos es lo que estoy viendo también, como para que no se les empate el trabajo final con el segundo control de lectura. Probablemente habrá ahí algún ajuste. También necesito ver con Manuel cómo estamos en fechas, de cuánto tiempo tenemos para evaluar el curso y todo eso, para ver qué tiempo tenemos después de que terminemos las clases, ¿no? Pero para los que se conectaron recientemente, lo que les decía es que la idea es que el trabajo final sea el acumulativo, o sea, no el acumulativo de solamente cortar y pegar, ¿no? Me refiero al acumulativo en sentido de contenido, o sea, que sea algo que se va produciendo con ejercicios en clase durante las 6 sesiones y que al final llegan con un documento que pueden integrar, que solamente tienen que ya como que darle una limpieza, ponerle un orden y ese es su trabajo final, ¿vale? Bueno, esas son las reglas del juego, en realidad son muy sencillas. Listo. Entonces, bueno, miren, pues ahora sí que vamos a entrar en materia, vamos a darle, sí. 60 y 40. 30, 30, 40. 30 el control 1, 30 el control 2, 40 el trabajo final. Sobre escala de 10, ¿no? Yo siempre, a veces me tardo un poquito, por eso tengo que afinar con Manuel cómo estamos de tiempos, pero yo siempre les voy a regresar sus trabajos con comentarios, con correcciones y sobre todo trato de crear una rúbrica, ¿no? O sea, no pongo un 8.5 porque se me ocurre, sino porque es el promedio de evaluarles en claridad, consistencia, originalidad, estructura analítica. Muy bueno que me hiciste recordar eso. O sea, los controles de lectura, en realidad me gustaría más que fueran como un tema de ensayo crítico, ¿no? Tampoco van a ser tan extensos. La extensión va a ser entre 2 y máximo 4 páginas. Pero no, o sea, las lecturas yo ya las leí, yo ya las hice, no necesito un resumen de las lecturas. Lo que sí necesito es un aporte crítico de parte de ustedes, que contrasten la lectura con otras cosas que están leyendo, con otras cosas que conocen, que la bajen o que la utilicen, la pongan en clave de su enfoque mismo que están trabajando, ¿no? Si les sirve, si no les sirve, o sea, no tanto así como de la lectura no me sirvió, no. Ahí ustedes también ya saben, hay reglas de la escritura académica, hablar en tercera persona, tener una estructura analítica, no es tampoco, al ser un ensayo crítico, y de hecho ese es el nombre que vamos a utilizar, no se trata de hacer una opinión, no es una opinología, no es para que a mí me gustó la lectura porque me parece muy completa, no. O sea, la lectura ofrece un enfoque amplio para abordar tal tema.
Este abordaje se construye a partir de tres lineamientos, 1, 2 y 3. Estos lineamientos son adecuados si consideramos el enfoque también tal que yo trabajo, conozco, a lo mejor una cosa así, ¿no? Otra cosa que sí también en esas rúbricas que les digo que construyo es también la cuestión del manejo de la citación, la redacción, que bueno, son aspectos de forma, ¿no? Entonces, yo defino, eso sí no les tengo ahorita, pero voy a definir, digamos, entre 4 y hasta 5 criterios, como les digo, claridad, los que siempre utilizo es claridad, o sea que hay una estructura clara, o sea que no es un disparate. Consistencia, es decir, que lo que propone al principio se soporta con los siguientes párrafos y hay una hilación. El tercero que también siempre utilizo es estructura o planteamiento analítico, o sea, cuál es la propuesta analítica de ustedes, ¿no? Yo tomé la lectura y la contrasté con este enfoque que yo conozco desde mi carrera, ¿no? Desde mi formación. Entonces, si yo noto esa estructura analítica, digo, es una buena estructura analítica, ¿no? Y de ahí el cuarto, que siempre es más, ya les digo, la parte ya de forma, ¿no? O sea, estructura y escritura y utilización de citas académicas y redacción. Entonces, cada uno de esos cuatro yo los evalúo ahí sí del 1 al 10. Casi siempre pienso el 10 es excelente, el 9 es muy bueno, el 8 es bueno, el 7 es regular, el 6 es suficiente, el 5 ya no es suficiente. Entonces, valoro la claridad del documento. Si digo que es excelente, le pongo un 10. Si digo que es muy buena, le pongo un 9. Y después saco el promedio de los 4. Y esa es la nota de su ensayo crítico, ¿vale? Esa la vamos a multiplicar por 0.3 para que nos dé el 30%. Lo mismo el segundo ensayo crítico. Y el trabajo final, ese sí no tengo todavía definidas los criterios de evaluación, porque como les digo, en este ajuste que estamos haciendo, quiero ver cómo quedan los ejercicios de cada sesión, cómo vamos a estructurar y entonces qué es lo que le podemos pedir al trabajo final, ¿no? Si el trabajo final tiene que tener un objetivo, un árbol de problemas, una construcción de indicadores, una estrategia de financiamiento, no sé. O sea, eso vamos a verlo ya en este día. Hoy, entre hoy y mañana quiero tenerlo ya. Bueno, ¿dudas o comentarios ahí? Sí, todo es individual, todo es individual. Los ejercicios aquí en grupo, los ejercicios, es buena pregunta también. Los ejercicios en grupo, yo los había planteado grupales, ¿no? O sea, hacemos un grupito de 3, trabajan un problema de investigación y construyen tal cosa. Pero Manuel me decía que para también que ustedes vayan construyendo su propio proyecto y demás, pues mejor trabajar de manera individual. Entonces, lo que sí vamos a hacer es que vamos a implementar una técnica de como comentaristas, ¿no? Entonces, el colega van a hacer su ejercicio, el colega va a presentar en el ejercicio 1 cuál es su problema de investigación, cuáles son sus causas, por qué es un problema de investigación, cómo se observa, todo esto. Eso nos lo va a presentar y alguien, o sea, yo voy a designar a alguien que va a ser el comentarista de él, ¿no? O sea, va a tener la obligación de escucharle y de darle un comentario, ¿no? Además de lo que puedan dar los demás, ¿no? Vamos a ver cómo nos funciona, porque ese es, digamos, como para establecer al menos en uno de todos ustedes, porque luego sí nos pasa que pasamos de calle y dudas, comentarios, algo para el compañero y nadie, ¿no? Entonces así al menos él va a tener a alguien que va a tener, digamos, no digo que la obligación, pero sí, digamos, va a estar comprometido en analizarlo y en darle un feedback, ¿no? Una retroalimentación. Obvio, con eso no quiero que vaya a pasar que luego todos digan, ¿a quién le toca comentar a él? ¿A ti? Entonces ya, pues, o sea, ya ahí que lo haga ella, ¿no? Entonces, pero bueno, y vamos a ver si nos da el tiempo también. Listo. Ahora sí, dudas, comentarios de la evaluación, todo, ¿no? Ya. Bueno, ahora sí, regresemos a la diapositiva, por favor, y vamos a la número 2, ¿no? La siguiente. Bueno, miren, para los que llegaron después, yo había partido también como de darles una breve introducción de cómo yo quería plantear el curso, de cuál era mi premisa o mi hipótesis fundamental de cómo plantear este curso. Honestamente, les voy a ser sincero, para mí fue un reto cuando se me hizo la invitación,
de dar este curso, porque yo casi siempre, como les digo, he estado más en cursos de metodologías, de estadística, de métodos cuantitativos, de análisis de información, pero no tanto en uno de metodologías de intervención social. En efecto, si ustedes googlean, van a encontrar varias fuentes que hablan de cuáles son los métodos de investigación. No, pues hay este método, hay esta tipología, hay esto y el otro, ¿no? Pero lo que yo les decía en un principio es que para entonces yo definir este curso o para poderlo plantear, yo lo quiero plantear desde el punto de la investigación social. O sea, mi premisa, para los que, perdón por repetirlo, pero para los que no nos escucharon, mi premisa es que la única manera de llegar, bueno, no la única, quizás eso es muy absolutista, pero una manera de llegar a construir un buen proyecto de intervención social que pueda responder, generar los impactos que está buscando, contribuir a los objetivos para los cuales se está desarrollando, que pueda modificar la realidad social a la cual se está implementando, es conocer la realidad social. Entonces, si yo necesito conocer la realidad social para implementar o para crear, diseñar una estrategia de intervención, tengo que tener nociones básicas o nociones fuertes de metodología para entender esa realidad social, para plantear y para acercarme a esa realidad social. Lo que no quiero que caigamos, o sea, lo que no les voy a ofrecer, y eso quizás de una vez les digo, así como cuando uno compra algo y le dicen lo que es y lo que no es, lo que no voy a caer es en darles soluciones mágicas, en decirles, está el método simple de tipologías de métodos de intervención social, y es la tipología 1, 2 y 3 y tiene estos pasos. Y está el enfoque tal y tiene estos pasos, 1, 2 y 3. No vamos a hacer eso. Porque como les digo, primero, no es mi formación y segundo, creo yo, desde el punto de vista también incluso de mi experiencia en investigación y también en el trabajo con poblaciones migrantes, que es la mejor forma para aproximarnos a realmente hacer un cambio, generar un cambio en el problema o en la condición o en el objeto de nuestra intervención. Muchas de las veces, sea de donde se trate, sea cooperación internacional, sea sector público, sea sector académico, muchas de las veces las intervenciones sociales no generan los cambios que queremos, no generan los impactos que se buscan. Terminan haciendo o bien manteniendo el status quo o bien teniendo incluso resultados adversos. Y la principal razón de por qué ocurre eso es por dos razones muy fundamentales. Primero, porque gran problema y gran dilema al que nos enfrentamos como maestrantes en movilidad humana, como investigadores sociales, es que nuestro objeto de investigación, a diferencia de, por ejemplo, no sé, algún físico, algún químico, no es algo que podamos tenerlo aquí y medirlo con una regla, y si yo aplico esa regla, ella va a medir lo mismo, ella va a medir lo mismo y él va a medir lo mismo. La realidad social no es así. La realidad social tiene una complejidad que hace que tengamos que tener bases metodológicas y herramientas o técnicas para acercarnos a esa realidad social que incluso, creo yo, tienen que ser más precisas que las de los otros colegas en otras áreas del conocimiento. ¿Por qué? O sea, aquí puede haber un debate, ¿no? Muy grande, pero bueno, yo insisto en que un físico, un biólogo, un químico, un médico, su objeto de estudio es palpable, es físico. Y si yo digo, y si yo hago una prueba para medir el peso del átomo, lo que sea, en ciertas condiciones, y ese método se replica aquí o en Suiza, siempre va a dar lo mismo. Bueno, mientras que no sea la física cuántica, creo, ¿no? Pero nosotros no es así. Nosotros la realidad social es contingente al tiempo, a la historia, al momento, al contexto sociohistórico. Incluso yo les digo, no es lo mismo hablar de movilidad humana en Quito, en Cuenca, en la costa, en Colombia. Quizás voy a usar así como ejemplitos, pero una de las pulsaciones o impulsos que se han dado en los últimos años con el flujo irregular de población inusual, perdón, de población venezolana desde el 2017, 2015 para acá,
ha sido como si fuera algo que se comporta igual de Venezuela a Colombia, de Colombia a Ecuador, de Ecuador a Perú y de Perú a Chile. Se han creado organizaciones, plataformas, organizaciones que buscan implementar soluciones, digamos, casi que iguales de un momento a otro, ¿no? Y la realidad social no es así. La verdad es que la realidad siempre nos rebasa, siempre es impredecible, es bastante compleja, tiene bastantes complejidades, y la idea de pensar que podemos crear algo, una herramienta, para decir con esto, como si fuéramos informáticos, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, los informáticos, los expertos en sistemas? No sé, yo soy un poco, no soy gamer, sino, o sea, ya no es gamer, porque gamer es de ahora, más bien yo jugaba mucho Nintendo y eso, pero me acuerdo que te vendían el software para hackear la consola, ¿no? Entonces tú le pones esto a tu consola, tú le cargas este programa a tu computadora y ¡pum! Comienza a hacer lo que tú quieres que haga, ¿no? Te craquea el Windows y tienes Windows. Te craquea el juego de Nintendo y tienes el juego de Nintendo. Cuando nosotros hablamos de intervenciones sociales, pareciera que estamos queriendo hacer lo mismo. Pareciera que lo que yo vengo aquí a hacer es crear la herramienta, que ésta se aplica al problema migratorio en Cuenca y ¡pum! Se resuelve el problema migratorio. Aplicando esto, yo voy a desarrollar la herramienta, alguien por ahí decía en las presentaciones el protocolo de actuación, y con eso queda escrito aquí y usted lo aplica y entonces se resuelve el problema migratorio en Cuenca. La realidad es mucho más compleja que eso. Entonces, por eso, ahora bien, no se entienda que no quiero decir que estoy hablando en contra de las intervenciones, que no hay posibilidad de las intervenciones. Hay posibilidad, ¿no? Es como la objetividad en las ciencias sociales. La objetividad en las ciencias sociales ha sido discutida muchísimo desde el siglo XIX, desde el siglo XX, y la conclusión a la que llegábamos era a que la única posibilidad de objetividad en las ciencias sociales es el diálogo y la contrastación y la interpretación colectiva, ¿no? Es decir, yo entiendo algo, lo contrasto contigo, con aquel, distintos enfoques conversan, y a partir de esa contrastación de enfoques podemos acercarnos a ser objetivos en la ciencia social. No hay realidades absolutas, no hay interpretaciones o enfoques absolutos que puedan acercarse por sí solos a la realidad social. Pasa lo mismo acá. Lo único que quiero con esta primera introducción es que no creamos, que no confiemos ciegamente en la idea de que podemos desarrollar la estrategia de intervención mágica o exhaustiva o absoluta que va a atender el problema y que va a darnos resultados inmediatos o resultados palpables, ¿no? La única forma la forma que tenemos para acercarnos a eso, que es lo que les propongo yo acá, es que abordemos las realidades sociales como eso, como una realidad social que se tiene que trabajar, que se puede construir, que se puede interpretar, y que dependiendo de la formación o de las habilidades, de las capacidades que tengan ustedes, se puede aproximarse desde un punto de vista cuantitativo. A mí me gustan los datos, las bases de datos, quiero hacer grafiquitas, quiero hacer numeritos, o desde el punto de vista cualitativo. Yo quiero hacer análisis de los discursos, quiero hacer entrevistas en profundidad, hacer un análisis interpretativo de los contenidos de los actores que entrevisto. Esa es también otra cosa que vamos a ver hoy. Otra premisa fundamental en la que yo me baso es que tanto los métodos cuantitativos como los métodos cualitativos, al menos en ciencias sociales, no son sino que simplemente la operativización de una técnica para recolectar información. Pero ambos se basan en una misma lógica inferencial que establece ciertas reglas para acercarnos a nuestra realidad social. Y esas reglas tienen que ser observadas tanto por un método como por otro. Ustedes como estudiantes probablemente de maestría
ya lo conocen, ya lo han palpado, ya lo han visto, ya lo han conocido, que muchas de las veces el enfoque o la opinión de nuestros colegas es que lo cuantitativo es muy complejo. Es que yo nunca me han gustado los números y por eso a mí estadística, matemáticas, bases de datos, no, eso me da miedo. Entonces me voy a lo cualitativo porque ahí es fácil, ahí simplemente entrevisto, hago un análisis de lo que me dijo la persona y entonces yo ya digo que el problema migratorio en Cuenca o la inclusión social de los migrantes en Cuenca está determinada por A, B, C y D. ¿Por qué? Porque lo saqué de lo que me dijeron mis entrevistados. Y no es así. ¿Vale? Entonces, vamos a partir de eso, de que una intervención social, para poder tener el mayor éxito posible, al menos en la manera de comprender con H la realidad social, tiene que partir de una base metodológica fuerte para poder hacer una interpretación de la realidad social. Es decir, incluso lo que les quiero decir con esto es que mi interés no está tanto en la estrategia, en la intervención. Mi interés está en la interpretación de la realidad a la que ustedes quieren abordar. Y con eso voy a empezar con una pregunta fundamental. Bueno, era esa de qué implica intervenir. Pero antes de esa, que Talía la conoce, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es tu problema con la migración? Les escuchaba hablar de, por ejemplo, Azucena, la última, nos decía, el rescate de las raíces, de la cultura y todo eso. ¿Y cuál es el problema con eso? ¿Qué problema hay que se pierda eso? ¿Qué problema genera que los jóvenes colombianos en Ecuador tengan una desvinculación o haya una transmutación de cómo interpretan ellos su cultura, sus tradiciones colombianas? ¿Cuál es el problema con eso? Y no lo digo desde el punto de vista simplemente de decir provocativo, no provocador. Lo digo en el sentido de que es que si yo voy a construir algo para intervenir el piso de este salón, es porque quiero corregir algo. Es porque tengo un problema con el piso. No voy a intervenir por solo intervenir. Tengo que tener evidencias, datos o una interpretación, un modelo teórico causal de cuál es el problema con este piso. Es que tiene un grado de inclinación y entonces la inclinación hice una encuesta, levanté datos y vi que los estudiantes de este piso pues tienen un daño en sus plantas de los pies o algo así. Esa es mi hipótesis de que la inclinación del piso impacta en una mala posición de los estudiantes y en afecciones ortopédicas. Por eso, ese es mi problema. Y por eso es que voy a hacer una intervención modificando este piso. Pues mi intervención es hacer con goma un saliente que corrija esa inclinación. Esa es mi intervención. Probablemente, fíjense cómo se comienza a construir el juego de la investigación social. Si yo tengo razón en mi investigación acerca del efecto que tiene la inclinación del piso en la postura de los estudiantes, si eso es cierto, si esa investigación, si ese estudio es cierto, entonces cuando yo genere con impresión láser el pedacito adicional que le ponemos en medio para que se nivele, voy a tener impactos positivos. A lo largo de unos años se va a ver la información de que antes de la intervención había una alta prevalencia de dolencias ortopédicas entre los estudiantes y después de la intervención, obviamente unos sí, otros no, pero en promedio esa prevalencia de dolencias es menor que de este lado. ¿De qué estamos hablando? De números, de datos, de recolectar información, de generar estrategias para levantar esa información. Porque yo puedo tener digamos, la corazonada de que a mí me late, es que me duele muchísimo la espalda. A mí me late que es el piso de ahí del aula. Esa es mi corazonada. Pero pasar de esa corazonada a evidencia generada científicamente a través de unas metodologías y eso que sea la base para construir una intervención social,
pues digamos, creo yo que puede tener mejores resultados. Ahora, habrá quien diga, bueno, pero es que Freddy, es que eso lleva mucho tiempo, eso lleva muchos recursos. Estamos trabajando, algunos de ustedes escuché por ahí, en la fundación, en la asociación, en el consejo, en la prefectura. Entonces tenemos que dar soluciones ya. Tengo que llegar con esa estrategia que dijiste para aplicarla y para implementarla ya. Bueno, sabemos que eso ocurre y vamos a tratar de que en un curso como este, pues ahí sí tengamos herramientas técnicas para poder generarlo de la manera más pronta o más efectiva posible. Pero lo que no quiero que perdamos, aprovechando en donde estamos, porque si estuviéramos en la prefectura sentados todos en la Comisión de Movilidad Humana, discutiendo la ordenanza, sentados con la cooperación internacional y todo, y de aquí tiene que salir la estrategia, ahí sí les digo, pues tampoco nos pongamos tan científicos, pero siendo que estamos en una maestría, siendo que estamos en una universidad, siendo que estamos en la parte académica, pues lo mejor o lo menos a lo que podemos tratar de llegar es a esto, ¿no? Es tratar de abordar esas bases fundamentales de, como dice aquí, ¿para qué intervenimos? ¿Por qué intervenimos? Para empezar, ¿por qué? ¿Por qué buscamos intervenir? ¿Qué pulsación o qué impulso o qué justificación tiene que intervengamos? Y no quiere decir solamente una justificación como muchas veces lo vemos por ahí, ¿no? Desde 2017 el flujo de población venezolana migrante en Ecuador aumentó según la plataforma de RB4B, se registraron en 2017 chorrocientos mil venezolanos y se habla de que hoy en día hay chorrocientos mil más y no sé qué. Esa no es la justificación como tal, ¿no? La justificación de la que yo les estoy hablando es una justificación metodológica de comprender una realidad social, de cómo funciona esa realidad social, o bueno, de aproximarnos a cómo funciona esa realidad social, y a partir de eso, entonces sí generar una intervención. Y ahí, bueno, quizás me estoy adelantando un poco, debería de ver más la diapositiva. Pero también es cierto que algo que vamos a hacer mucho reparo en este curso es que tampoco con eso de conocer la realidad social, les quiero decir que hay una forma de conocer al 100% y completamente la realidad social. Cuando nosotros hablamos de conocer la realidad social, en realidad de lo que estamos hablando es de aproximarnos a la realidad social, de construir una interpretación de la realidad social desde aquí, desde este punto en el que estoy yo, desde estos ojitos que son de Freddy Hernández y utilizando estas metodologías y utilizando esta información. Con base en eso, la realidad social se construye o se interpreta de esta manera. Entonces, por eso es que les digo, es muy importante primero basarnos o generar un modelo interpretativo de la realidad, del problema al que queremos abordar, para después construir la intervención, ¿vale? Y siempre esas interpretaciones, esos modelos, hay una diapositiva más adelante que tiene una frase que me gusta mucho, all models are wrong, some models are more adequate than others. Todos los modelos están mal, simplemente hay modelos más adecuados que otros. Necesitamos atender el problema de movilidad humana, de inclusión de movilidad de personas de movilidad humana venezolanas en Cuenca. Bueno, analizamos la realidad de hoy, de este momento, de cómo se relacionan las personas de movilidad humana, cuáles son las barreras, cuáles son las condiciones, qué determina que una persona se quede, que no se quede, y con base en esa interpretación, es un modelo interpretativo, pero ese modelo tiene vigencia y caducidad, es solamente aplicable a eso. Y fue lo que construimos en ese momento. Incluso cualquier interpretación así está sujeta a que no falte alguien que salga por ahí. Ah, no, es que yo creo que en realidad el enfoque, siempre va a haber eso. Y vuelvo a lo que les decía hace un poquito. La objetividad en las ciencias sociales solo se alcanza a través del diálogo y de la contrastación de posturas y de enfoques. Entonces, cuando yo digo, construimos este modelo interpretativo de la realidad social acerca de la inclusión de las personas de movilidad humana en Cuenca, es nuestro modelo interpretativo. Por supuesto que va a tener un montón de críticas, un montón de quejas, pero al menos es un modelo que nos funciona para poder atender cierta problemática, ¿no? Bueno, dudas, comentarios ahí, percepciones, pulsaciones, quejas, ¿no? Bueno,
También los colegas que están conectados, por favor, no sé, ¿ellos escriben por chat o levantan la mano? Ah, ya. Entonces ahí interrumpen, porfa, ¿no? O sea, cuando tengan una duda, un comentario o simplemente que quieran dar un aporte, también esto, y cierto, eso me faltó también decirles como reglas del juego. A mí también cuando yo era estudiante como ustedes, en maestría, me decían, esto es como una mesa, es como una pamba mesa. Sí, ese es el término, ¿no? Pamba mesa, creo. Si nadie trae nada, si nada más yo soy el único que está como loquito hablando, pues la pamba mesa no va a funcionar mucho, ¿no? Cada uno tiene que traer un guisado, un arroz, alguna cosa, y entonces la pamba mesa queda súper bien, porque vamos a tener mucha comida, vamos a tener muchos sabores, muchos contrastes. Entonces, eh, yo les pido que por favor, aunque sean opiniones, aunque sean comentarios, profe, yo creo que, yo opino, me parece que pero me crea este problema, me crea esta duda, esto que está usted comentando, adelante por favor, ¿no? O sea, no se trata solamente de que es que no tengo que aportar, sino que todos tenemos que aportar algo, ¿no? En algún momento. Entonces, no se sientan ahí por eso mal, solamente interrumpen y vamos adelante, ¿vale? Entonces, la pregunta es esta. ¿Qué implica intervenir? ¿Para qué intervenimos? Intervenimos con el objetivo, más o menos palabras, con sinónimos, cambiándole un poquito, metiéndole un poquito una redacción más barroca, lo que sea, pero si ustedes ven un proyecto de intervención, todo parte de esto. Querer modificar, alterar o cambiar un resultado o una realidad social. Un resultado social, una realidad social. Algunos por ahí escuchaba, por ejemplo, que hablaban de la inclusión de NNAs, de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo. Ese es un problema. La intervención busca modificar eso. Que si es que yo tengo un dato de que el 54% de los NNAs, de los niños, niñas y adolescentes en movilidad humana no tiene, no se matricula en los primeros 2 años de estancia en un país, ese es mi problema. La intervención social va orientada a reducir ese 54%. Si ese 54%, el objetivo es reducirlo. No es al cero, no es desaparecerlo, pero intervenir, alterar ese 54% o esa realidad social que está expresada por ese 54%, ¿vale? Déjenme ver, porque también la idea es hacer un pequeño break. Ya podremos ahorita en 5 minutos. Bueno, entonces, una pregunta, ¿es posible hacer eso? ¿Realmente es posible? La realidad social es tan compleja que realmente vamos a ser tan inocentes en creer que una sola estrategia de intervención va a modificar un proceso social. Quiero modificar la corrupción, quiero reducir la corrupción, quiero aumentar la seguridad, combatir la inseguridad, aumentar la inclusión de los migrantes, mejorar sus condiciones de acceso a servicios. ¿Se imaginan todos los factores que determinan que una persona pueda acceder a un servicio, lleve a sus hijos a la escuela, los matricule? No es nada más el hecho de tener o no tener la cédula. No es nada más el hecho de si en el sector en el que vivo, la fiscomisional son corruptos y me pidieron dinero y como no lo tenía, por eso no. Hay factores sociales, subjetivos, psicológicos, personales, intrafamiliares, económicos, que determinan o que pueden estar asociados con la resolución de que un guagua no vaya a la escuela. Entonces, pensar en la posibilidad de que una estrategia de intervención pueda actuar entre todos esos, atender todos esos factores que incluso actúan de manera multivariada, es decir, lo económico, no llevan a los guaguas porque económicamente pues tienen bajos ingresos y entonces los guaguas son una manera de generar más ingresos, pero al mismo tiempo, como no tienen ingresos, eso permite que el costo escolar sea muy alto y entonces el gasto en útiles, en todo eso es muy alto. Pero al mismo tiempo, como son personas que tienen bajos ingresos, son personas que tienen bajo nivel educativo y entonces tienen una percepción de que la educación no vale, no sirve, no se afecta en nada, tienen una cosmovisión o una idea, una estructura ideológica determinada por su condición económica. Y al mismo tiempo, entonces, así, en esas redes
que un factor determina al otro y que uno viene determinando desde atrás y que incluso hasta factores contextuales macro, a nivel macro, imagínense la posibilidad de nuestra estrategia de intervención, ¿no? Pero hay buenas noticias también. No quiero que solamente se me desanimen con eso. Ese es el papel del enfoque crítico, ¿no? De realmente patear el bote, ¿no? Patear la mesa. O sea, redescubramos y pongamos en la palestra nuestras convicciones, nuestras ideas acerca de lo que entendemos por una estrategia social, ¿no? Y sobre todo, quizás ahí un paréntesis más, este sí es una opinión, ¿no? Pero sobre todo en un mundo en el que vivimos hoy en día, en el que tenemos estos problemas y que la gente se pregunta, que la gente quiere soluciones y demás, se nos viene, por ejemplo, un periodo electoral, pensar que los problemas sociales tienen soluciones inmediatas o que pueden tener soluciones a través de intervenciones específicas, es bastante complejo, ¿no? Es bastante difícil. Pero les digo, hay una buena noticia. La buena noticia es que las ciencias sociales han desarrollado conocimientos, herramientas, métodos, técnicas para poder analizar esa realidad social y decir, quizás no vas a resolver como les decía antes. No, ese 54% de niñas y niños y adolescentes que no se matriculan en los primeros 2 años de estancia en un país, eso no lo vas a desaparecer al cero, ni tampoco se va a reducir al 43 el siguiente año, pero podemos actuar en ciertos factores que podemos identificar son los más efectivos o son los que tienen más efectividad, son más eficientes para llegar a eso. En la construcción que hacía ahorita, pues al final, ¿cuál es la raíz de todo el problema? Pues que la gente tiene bajos ingresos, ¿no? Que vienen de sectores económicos precarios. ¿Y cómo resolvemos eso? Pues ya no podemos ir al pasado y generar mejores oportunidades en el pasado para que los papás tengan mejores oportunidades, mejor educación y tengan un mejor salario, tengan una mejor retribución, mejorar la economía para que haya mejores salarios, mejores empleos. No podemos hacer eso. Pero con estas aproximaciones podemos entender la realidad social de tal manera que identifiquemos de todos esos factores cuáles son los que desde nuestro enfoque pueden tener el mejor impacto, pueden tener la mayor efectividad, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, ahí habrán de escuchar una de las mejores herramientas que se ha encontrado, que se ha desarrollado en materia de política social, aplicada incluso a movilidad humana, es los beneficios en especie o los beneficios en dinero, ¿no? Los in-kind benefits y los in-cash benefits, ¿no? Sí, pero con alguna condicionalidad, ¿no? Si yo le doy un bono a las familias para que sufraguen el costo de la educación, de mandar a los hijos a la educación, puedan también tener para subvencionar sus gastos de útiles y demás, pero al mismo tiempo lo condiciono y les digo que les voy a dar eso sí o sí, van a las jornadas de educación, van a las jornadas de salud, van a chequeos médicos, entonces ahí ese beneficio en dinero puede tener mejores resultados, ¿no? Es una de las que se han desarrollado más en los últimos años. Pero bueno, entonces, esta idea también de la posibilidad de que una intervención pueda tener los efectos que estamos esperando, que podamos alterar, cambiar un resultado, viene sobre todo o está fundada en lo que yo le denomino como una idea mecanicista, ¿no? Como que la realidad social fuera un mecanismo que es un cierto conjunto de palancas o de engranes que si usted le mueve aquí o le cambia la pieza aquí, nos va a dar un resultado diferente, ¿no? Hay migrantes que no son incluidos, ¿por qué? Porque no hay oportunidades económicas, porque hay matrices culturales en contra de la migración. Entonces, esas dos cosas son los engranes que empujan a que no genere inclusión en la parte migratoria, ¿no? Pero si usted cambia ese engrane de la matriz cultural, si usted interviene ahí y ese engrane que es cuadrado lo cambia por uno triangular o una matriz cultural diferente, el resultado de la maquinaria, del mecanismo, va a ser otro, ¿no? Esa idea mecanicista viene mucho de una teoría que se llama la teoría sistémica. La teoría sistémica
Y aquí me voy a ir a la siguiente, por favor. En la teoría sistémica, es un enfoque sobre todo de la ciencia política, se hablaba de que la realidad social es una caja negra, ¿no? No sabemos qué ocurre. Son procesos que son, que no son de nuestro conocimiento, yo no sé cómo es que ocurre, pero simplemente hay un input, hay una entrada, hay algo que entra y se procesa dentro de la caja negra y me da un resultado. En esta teoría de sistemas, el objetivo o a lo que queremos llegar es a descubrir qué hay adentro de la caja negra, ¿no? Cómo funciona la caja negra. Entonces, cuando abrimos o descubrimos la caja negra, ya no tengo aquí simplemente el pegoste que no me deja ver, sino ya veo varias entidades que se relacionan y que a lo mejor esto puede ser el nivel socioeconómico, que determina el costo de la educación y que por tanto determina que no haya matriculación. Pero al mismo tiempo hay entidades que actúan de manera directa, ¿no? La entidad A actúa sobre el resultado bajo nivel de matriculación de niñas y niños y adolescentes en movilidad humana a través de la entidad B, ¿no? Su efecto es indirecto. Llega a eso solo a través de B. Los sociólogos deben conocer mucho eso de la moderación, ¿no? De la modulación, ¿no? B modula el efecto de A. El efecto de A no es directo sobre el resultado, sino que está modulado, moderado o intervenido por la entidad B. C no tiene ese problema. C recibe la entrada y actúa directamente, tiene un efecto directo sobre el output. Y hay otros, como la entidad D. La entidad D es lo que se conoce como una variable exógena. Es totalmente independiente. A esa nadie la determina. Esa actúa por sí sola. No depende de la entrada que tenemos acá, simplemente se da y tiene un efecto acá. Traduciéndolo en lo que estamos hablando ahorita un poco para ponerlo más en términos coloquiales, si hablamos acá de baja matriculación de niñas y niños y adolescentes en movilidad humana, por ejemplo, la entidad de, podrían ser factores de contexto, factores macro, ¿no? Es que la ley de educación, la ordenanza de educación básica en el cantón señala que eso es algo que no tiene nada que ver con lo que hagan las familias migrantes, ¿no? Eso no está dado por ellos. Eso es algo que está totalmente fuera de sus manos, pero determina el resultado. ¿Qué puede ser acá esto? Como dijimos, las condiciones socioeconómicas, pero que tiene un efecto modulador, a lo mejor, por ejemplo, con las matrices culturales. No importa que yo no tenga empleo, tenga una situación precaria económica, si yo tengo una matriz cultural que me dice que me tengo que esforzar porque los niños vayan a la escuela, que no importa, tienen que desarrollarse, que la educación es fundamental para ellos, probablemente eso atenúe el efecto de mi precaria condición económica, ¿no? Y el C, pues que podría ser un elemento que actúe directamente, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor simplemente el tiempo de estancia en Ecuador, ¿no? El tiempo de estancia en el país de acogida. Simplemente, si una persona tiene 6 meses, pues siempre va a ser más probable, va a afectar mayormente a que no matriculen a sus hijos, eso se ha observado, que cuando ya tienen más tiempo, ¿no? Entonces, en esta idea mecanicista, sistémica, el objetivo de nosotros como investigadores sociales, maestrantes en movilidad humana, que queremos generar la estrategia PEPA para atender nuestros problemas, pues el trabajo es simplemente descubrir esto, ¿no? Descubrir qué hay adentro de esa caja negra. Y pareciera que es sencillo, pero esto tiene una implicación desde un principio ontológica de cómo entendemos la realidad. Porque si yo asumo que la caja negra existe y que mi único trabajo es descubrir qué hay adentro de esa caja negra, entonces quiere decir, perdona, ahí me adelanté, quiere decir que yo asumo que la caja negra existe, que la realidad está ahí, que la realidad es algo a lo que yo me debo de aproximar, ¿no? Como el científico, como el físico que quiere medir al átomo. El átomo existe, está ahí. Lo único que tengo que hacer es desarrollar un microscopio electrónico de 50,000 millones de dólares que tenga el tamaño de un edificio de 12 pisos, pero una vez yo desarrollando la herramienta,
¡pum!, puedo llegar a esa realidad. La realidad existe, está ahí. Pero vamos a ver que las cosas pueden ser más complejas, porque en realidad, en lo social, sabemos que esto no existe. Esto se construye o esto se interpreta a partir de diversos enfoques, ¿no? Yo no sé nada de esto. ¿Cuál es mi principal forma de comenzar a desentrañar esa caja negra? Pues lo que todos hacemos, ¿no? Un lit review, una revisión de literatura. A ver, ahora sí, Google académico. Teorías o enfoques acerca de la inclusión de la movilidad humana. ¡Pum! Y ya veo que han escrito algunos, ¿no? Y veo que hay varios autores y este dice que la movilidad humana se determina por esto y que tiene estos efectos. Otros autores dicen que no es así, sino que es al revés, que tal cosa determina tal otra y por eso entonces se ve una baja inclusión, ¿no? Pero bueno, podemos regresar a la anterior. Es que me di cuenta que el esquemita era más interesante que todo esto. Pero bueno, no más interesante, sino que de aquí nos íbamos a eso. Entonces, el reto es conocer el sistema, acercarse y conocer la realidad social. Ahora bien, la realidad social como objeto de intervención social, fíjense cómo ese también es otro brinco importante, ¿no? La realidad social como objeto de intervención social. Partimos entonces de que entendemos de qué entendemos o cómo comprendemos esa realidad social. Es decir, ¿qué entiendo yo por realidad social? ¿Cómo comprendo, cómo me acerco, cómo interpreto esa realidad social? ¿Cómo me entra? ¿Se han dado cuenta que, por ejemplo, en temas como, incluso ahorita pensando en lo electoral, todo mundo tenemos una noción de por qué ocurren las cosas que ocurren, ¿no? Todo mundo tiene una opinión de por qué el Ecuador está como está, porque hubo apagones, porque hay corrupción, porque hay inseguridad. Y esa noción o esa respuesta de que tienen las personas, sabemos también todos que está mediada o que está determinada por su nivel socioeconómico, por su pertenencia a un sector social, incluso hasta por el lugar en el que viven, hasta por el código postal que tienen, ¿no? Si ustedes van y levantan una encuesta, ¿por qué cree que hay apagones? ¿Por qué cree que hay inseguridad en la zona más rica de Cuenca? Y hacemos lo mismo en la zona más pobre, les aseguro que vamos a obtener respuestas bien diferentes, diametralmente diferentes. Entonces, ¿qué entendemos y cómo interpretamos o comprendemos esa realidad social? Vaya gran reto. Depende de en dónde estamos parados, depende de cómo nos acercamos a eso, ¿no? Y ya ahorita abordé una cuestión más técnica que vamos a ver probablemente la semana siguiente, que es acerca de cómo levantar información para construir el modelo causal y el modelo de intervención, ¿no? Que se remite, no vamos a ver muestreo, no vamos a ver estadísticas ni cómo hacer una encuesta, pero sí vamos a hablar de cómo controlar sesgos en la recolección de información, ¿no? Si yo solo levanto información en una población con ciertas características homogéneas, pues voy a tener un sesgo en la información que voy a levantar. Necesito de tener cierta heterogeneidad, cierta composición más plural en la información, en los actores que entrevisto, hasta en la literatura. Va a salir muy distinto si solamente hago mi tesis consultando papers de journals americanos, estadounidenses y europeos, que si lo hago también consultando revistas de sociología latinoamericana, ¿no? Son cosas diferentes, entonces tengo que tener cierta heterogeneidad, ¿no? Pero bueno, entonces, independientemente de cuál sea nuestra aproximación a esa realidad, necesitamos de estrategias, de diseños de investigación para conocer esa realidad social, ¿no? Porque si yo me paro simplemente un día y digo, ay, son las 6 de la mañana, 5 de la mañana, me levanto y ahora sí, ya, tengo claro que mi objetivo es este, mi problema es este y mi interpretación va a ser esta y mi solución, mi estrategia va a ser esta de intervención. Pues en realidad estoy partiendo de una mera impulso mío, ¿no? O sea, necesito tener un plan de investigación, un diseño de investigación que me permita conocer ese problema, esa realidad social, porque si yo es como decirles, perdón, creo que lo de levantarse temprano no era tan ilustrativo, pero volvemos a lo mismo. Si yo voy a hacer para levantar información, para construir mi estrategia, pues voy a hacer unas entrevistas
Y como yo trabajo en la prefectura, perdón que tome al colega que dijo que en la prefectura, vamos a ponerle otra. Si yo trabajo eras tú, perdón. Si yo trabajo en el gobierno, en el municipio, creo que nadie trabaja en el municipio. Si yo trabajo en el municipio de Cuenca y digo, ahora sí, mis entrevistados va a ser el director de planificación, el director de movilidad humana, el director de relaciones internacionales, la vicealcaldesa, el concejal de la Comisión de Movilidad Humana. O sea, tengo una buena estrategia porque sé cómo voy a levantar información, pero no tengo una estrategia o un diseño de investigación que me permita reconocer qué voy a investigar, cómo lo voy a construir y cuáles son los sesgos o las fuentes de sesgo que tengo que tomar en cuenta, ¿no? Voy a levantar esa información pensando que el problema tiene ciertas causalidades, tiene ciertas variables que determinan a la inclusión, a la inclusión social de los migrantes y que eso está determinado por la falta de oportunidades o por la falta de una ordenanza moderna, adecuada, innovadora y no sé qué. Pero eso lo determiné porque estoy investigando, estoy recolectando información en un solo lugar, con un solo tipo de actor. Y no importa que tenga 10, 20, 50 entrevistas, ¿no? Entonces, por eso es importante partir de un diseño de investigación. No solo son entonces las técnicas o las herramientas, es lo que les vengo diciendo, ¿no? No es solamente voy a hacer una encuesta y entrevistas a los funcionarios y actores clave para levantar información y construir una estrategia. No, no es solamente la técnica, es también la metodología y el diseño de una investigación para aproximarme a mi problema de estudio y de ahí a mi modelo de intervención. Entonces, bueno, esto es lo que les decía más. ¿Qué horas son? 8:30. ¿Les parece un breakcito ahorita? ¿Sí? Unos 5 minutos, ¿no? No mucho tampoco. Nada más para tomar agua o algo. ¿Sale? Sí, los colegas que están conectados también, 8:35, nos volvemos a retomar. Ah, ya, tenemos bus. Ya.
si no se nos va el tiempo. Em, bueno, colegas, compañeros, gracias por este breakcito, hacía falta. ¿Qué les parece hasta acá? ¿Alguna duda o comentario? ¿No? ¿Queja? ¿Sugerencia? ¿Inquietud? ¿Molestia? Bueno, yo sí. Ahorita, claro, estamos en la parte inicial de cómo hacer un proceso de intervención y de análisis de la realidad social, pero un poco mi pregunta va a la inquietud de cómo podemos medir el impacto positivo que se tenga en la realidad social. No sé si hay algún tipo de indicador o cómo podemos observar eso. Súper bien. Bueno, esa es otra preguntota. Hay hay toda una corriente de estudio que se llama evaluación de impacto y ha estado principalmente dominada por por los enfoques econometristas, economicistas, estadísticos, pero también hay varias aproximaciones. La evaluación de impacto o generar un impacto también es es una investigación social, porque volvemos a lo mismo. O sea, es saber qué determina qué. Yo quiero saber qué impacto pudo haber tenido la implementación de una ordenanza de movilidad humana sobre tal fenómeno de la población en movilidad humana en Cuenca. Entonces, quiere decir que yo parto de un modelo causal o de un modelo interpretativo de una realidad que construyo en la cual las ordenanzas, las políticas públicas, los instrumentos de gobierno determinan la inclusión, vamos a hablar de inclusión, por ejemplo, ¿no? Determinan la inclusión social. Entonces es un modelo muy sencillo, donde yo simplemente digo que la inclusión social se determina por los instrumentos de gobierno, ¿no? Como una ordenanza, por ejemplo. O más específico, ¿no? Algún aspecto específico de la ordenanza, por la creación de incentivos fiscales para el establecimiento de negocios mercantiles para personas de población en movilidad humana. La ordenanza señalaba eso, tenía ese aspecto específico. Entonces, ¿qué impacto tiene eso en esto? Entonces, mi modelo inicial es este. Pero, como vamos a ver, no sé si nos alcance ya hoy, pero si no mañana temprano, tengo que acercarme a esa realidad social, me va a decir que, espérate, maestro, es que la inclusión económica, no sola, como fenómeno social, no solamente está determinado por los incentivos fiscales que dé un gobierno local. Hay también otros factores que pueden estar asociados determinando esa inclusión económica. Entonces, el primer error que cometemos siempre en esto de las intervenciones sociales es asumir una causalidad inmediata temporal. Es decir, es que antes de la ordenanza, la inclusión económica medida, por ejemplo, por el número de empresas de dueños migrantes era muy bajo. Pero después de la ordenanza, el número de empresas registradas en el registro comercial local, cantonal, de dueños migrantes, aumentó. Ah, entonces asumimos causalidad. Entonces decimos, mira, en efecto, mi modelo de la ordenanza determina la inclusión, pum, aquí está verificado. Pero una vez que yo reconozco que el modelo es multicausal, que hay factores que pueden determinar a esto, entonces, en la estadística de que antes, pongamos una fecha, la ordenanza fue en el 2005. Entonces, antes de 2005 había bajo nivel de inclusión porque había bajo nivel de empresas y después de 2005 hay alto nivel de inclusión porque hay alto nivel de empresas. Ese efecto que yo le estoy que yo le estoy aduciendo, que le estoy atribuyendo a la ordenanza, que es un efecto grande, porque incluso hasta puedo compararlo, puedo decir, en promedio, antes de la ordenanza, por año se abrían 5 empresas anuales con dueños migrantes. Después de la ordenanza, el promedio anual es de 15.3. Es decir, la ordenanza tuvo un efecto de 10
empresas por año más, ¿no? Gracias a la ordenanza, anualmente se tuvo un impacto de elevar en 10 el promedio de apertura de empresas, ¿no? Ese 10 es espurio, así se denomina metodológicamente, lo vamos a ver mañana. Es espurio, ¿por qué? Porque ese 10 no es en mi modelo causal, no solamente el programa de incentivos determina a la inclusión, sino que hay otros factores. Entonces, realmente ese 10 está dividido, o sea, esto es, perdón que lo estoy dando así muy rápido ahorita para responder a la pregunta, pero ese 10 no es que solamente se le pueda atribuir al factor ordenanza. Ese 10 está compartido entre todo lo que pueda yo identificar. ¿Cuánto? No sé. Pero simplemente, teóricamente, yo puedo decirle al que se pare del gobierno en ese momento y decir, nuestra ley, nuestra ordenanza aumentó bueno, vamos a porcentualizarlo, ¿no? Porque en 10 no se oye. Si era del 5 al 10 es un 200%. Nuestra ley, la implementación de la ley aumentó en 200% el promedio anual de aperturación de nuevas empresas con dueños de migrantes. Le puedo decir, eso usted se está atribuyendo a algo que no es de usted. Porque teóricamente el modelo causal es que la inclusión económica, la variable que usted está midiendo como el número de empresas aperturadas por año, no se determina solamente por la acción de la ordenanza. Hay otros factores. Entonces, eso es una realidad. Es una realidad que se aumentó en 200%. Eso está medido. ¿Por qué? Porque hay una estadística, porque hay un registro no sé, el registro comercial que señala, en efecto, ese es un hecho, eso es un fact. Pero la atribución de la causalidad a la ordenanza es espurio porque en realidad ese 200% pudo haber estado dado por muchas otras cosas. Pudo haber intervenido y pudo haber aportado la ordenanza, pero así también otras. Y pasa como, ay, perdón que me estoy extendiendo esto, pero creo que es muy bueno. Pasa como, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado muchas de las veces me voy a ir a un ejemplo más macro, pero bueno. Durante el periodo de 2005 hasta el 2015, Latinoamérica hubo una coincidencia de muchos gobiernos de corte de izquierda progresistas. Al mismo tiempo, lo que hubo en esos años fue reducción en las tasas de desigualdad y tasas de pobreza. Eso es un fact, eso es un hecho. La CEPAL, la OEA, los bancos centrales de cada país miden sus estadísticas y todos registran que en esos años hubo un descenso en el Gini, en las tasas de pobreza y todo. Pero lo que mal hacen es en atribuirle eso a esas políticas o a esos gobiernos. ¿Por qué? Porque sabemos que el hecho de que la desigualdad baje no solamente puede estar determinado por un tipo de políticas de izquierda. Hay un factor muy grandote que son, por ejemplo, lo que se llamó el boom de los commodities, que en esos años China y Rusia comenzaron a comprar un montón de materias primas en esta región y eso aumentó las divisas y los ingresos de estos países. Entonces, llovía plata. Entonces es muy fácil, seas de izquierda o de derecha, generar políticas que tengan impacto en reducir la desigualdad cuando tienes recursos muy amplios, ¿no? Entonces, perdón por ponerlo quizás en términos más políticos, pero lo que quiero señalar aquí es cómo en un modelo causal muy simple observamos un cambio en nuestra variable de interés y decimos, es por eso, es por eso. Pero construir un modelo causal interpretativo a partir de un diseño de investigación, como estamos conversando ahorita, nos lleva a decir, no, espérate, porque si tú atribuyes que solamente el cambio acá se explica por esta variable, ese cambio, hay una parte, supongamos que el cambio, y eso vamos a hablar mañana, supongamos que el cambio es un círculo, es un 100%. Todo esto es lo que cambió. Una parte de ese 100% puede estar explicada por el factor que tú dices, por la ordenanza, porque se implementó una estrategia de intervención, porque se creó un protocolo de actuación, lo que tú quieras. Pero hay todo un otro porcentaje que está explicado por un montón de otros factores. Y por eso es lo que... me estoy adelantando un montón. Por eso es que
Lo que les decía yo en un principio. Si yo parto de un modelo causal en el que digo, mira, el cambio en la inclusión social se determina principalmente por una ordenanza de esta manera, entonces, ¿con qué bases voy a construir mi intervención? Ah, pues mi intervención está orientada a crear una ordenanza con estas características y a que se implemente este programa por el municipio y se acabó. Se va a aumentar la inclusión económica bien fácil. ¿Por qué? Porque la data nos dice que antes de la ordenanza había bajo nivel de empresas, después de la ordenanza había alto, entonces mi modelo causal es créese una ordenanza así y se impacta directamente en la inclusión económica. ¿Qué va a pasar cuando implementemos eso? Que lo vamos a implementar y probablemente no va a aumentar. ¿Por qué? Porque ese efecto atribuido en mi modelo causal era espurio, no estaba tomando en cuenta otros factores que pueden intervenir y que pueden incluso hasta, a lo mejor, y peor para mí, a lo mejor, como, no sé si puedes poner la presentación, ¿la tienes por ahí? En la diapositiva 3, una adelante. Sí, es esa. ¿Eh? Eso. Entonces, si mi modelo está mal, si yo solamente digo, usted para generar inclusión económica solamente necesita esto, no voy a generar el impacto que estoy buscando porque no estoy midiendo, no estoy considerando todo esto de acá. Y lo que digo es que el efecto, el caso puede ser todavía peor, que si yo pienso que mi modelo es así, entonces yo digo, usted haga una ordenanza, un protocolo de actuación que tenga estas características y ¡pum! Va a tener este resultado. Pero no estoy viendo este punto. Entonces, el día de mañana salgo electo concejal, ministro, lo que sea, implemento mi protocolo y oh desgracia, no ocurre lo que estoy esperando. ¿Por qué? Porque la realidad no era así, era así. Entonces, a lo mejor esta entidad era ambiente económico y condiciones económicas favorables. Si usted tiene un ambiente económico favorable, una ordenanza con determinadas características de generar incentivos fiscales para aperturar empresas para personas migrantes, si usted tiene esto, con un ambiente económico favorable, va a obtener altos impactos en inclusión económica. Pero si mi modelo no es adecuado, voy a tener mi protocolo, mi implementación, y si no tengo el ambiente socioeconómico, el ambiente económico favorable, pues no va a ocurrir esto, ¿no? Por eso, y qué buena esa pregunta, gracias, es que yo insisto en que para generar una intervención tenemos que analizar esto primero. Y obviamente vamos a tener errores. Vuelvo a lo mismo también que les decía. No es que vamos a construir el modelo perfecto y vamos a tomar en cuenta todas las variables posibles y todas las asociaciones para ahora, ahí sí, no regarla y con la estrategia que vamos a desarrollar, tomando en cuenta esto y esto, vamos a crear el resultado que yo quiero. Puede ser que no, pero al menos vamos a tener una explicación mucho más elaborada, mucho más robusta, sobre todo esa es la palabra, robusta, que simplemente decir, no, es que la inclusión económica no se ha promovido por la falta de una ordenanza que genere incentivos fiscales. No, pues. Y mi intervención, por eso mi propuesta de intervención social es crear una ordenanza con un programa que genere incentivos fiscales. Puede ser que no, porque solamente te estás centrando en esto y no estás viendo estos otros factores, ¿no? Que pueden estar ahí asociados. Sin embargo, si consideras esto, a lo mejor entonces tu intervención no es solamente aquí, sino que tu estrategia de intervención, y ahí es donde ya nos vamos a brincar a la otra parte del curso, tu estrategia de intervención no es nada más aquí, en este nivel, sino es en este nivel también. Es que la estrategia de intervención social es sí generar incentivos fiscales para la aperturación de empresas de población de movilidad humana, pero al mismo tiempo hacer un estudio de mercado o hacer estudios de cadenas productivas para ver qué negocios tienen más impacto dadas las condiciones económicas del contexto.
¿no? El atractivo, eso. Hacerle atractivo, ¿no? De ahí que sea apertura admisible. Exacto. Como comentario ya, creo que ya para ir cerrando también. Lo que ha pasado, por ejemplo, en todos estos años de oleada migratoria de población venezolana, es que se han generado estrategias que van orientadas a que microempresas, emprendimientos, emprendimientos, emprendimientos y emprendimientos. Señores, ¿alguien ha reparado en ver las condiciones de las economías? ¿Podemos llenar las calles de emprendimientos y nada más con eso va a pasar? Ya hicimos eso. ¿Y qué ha pasado 5 años después? Tenemos barrios donde sabemos que hay población de movilidad humana y hay peluquería tal, estética no sé qué, peluquería, 5 peluquerías juntas. ¿Qué pasa después de un tiempo? Todas quiebran. O quiebran unas y las otras no. ¿Por qué? Porque nadie se puso a pensar en el contexto socioeconómico. Es el modelo del que se parte, bueno, ese ya es otra cosa, pero es un modelo muy liberal o o sea, liberal en el sentido de que es como que el mercado se regula solo, usted nada más dele un incentivo para que aperture su negocio y ya él verá si da o no da. El mercado solito le generará prosperidad, le llegarán los clientes y verá si el negocio prospera. Y no, 5 años después de toda esta oleada migratoria nos damos cuenta de que, cierto, había que hacer otras cosas. Había que capacitarlos en habilidades blandas, había que hacer análisis de cadenas productivas, había que ver qué sectores son más rentables, ¿no? Y se han ido ajustando las estrategias. Sí, adelante. Adelante, José. Sí, igual yo también quería comentar que justamente esto, viéndolo desde un enfoque de derecho, es lo que usted mismo mencionó al inicio de la clase, que es mantener, ¿no es cierto?, este status quo de que las personas no accedan, por ejemplo, en este caso, a una totalidad de derechos laborales, sino sigan justamente en esta inestabilidad de los emprendimientos, ¿no es cierto? Entonces, claro, muchas veces las intervenciones sociales tienen esa, esos efectos muy negativos, digamos, desde que Así se es. plantean cambios. Gracias, José Antonio. Sí, es muy importante lo que menciona José Antonio, ¿no? El enfoque de derechos. Los derechos humanos tienen la característica de que son interrelacionados, tienen como 4 inters, no me acuerdo cuáles son, pero la cosa es que para que uno se ejerza, tienes que tener los otros. ¿De qué sirve tener en el papel derecho a la libertad o a la libertad de expresión si no hay acceso parejo, universal a las redes sociales, ¿no? Si no hay medios de comunicación equitativos o que no estén sesgados, ¿no? Entonces el derecho a la libertad, pues no, como que no genera mucho, si no cumplo con el derecho a tener una vida digna, por ejemplo, ¿no? Derecho a la salud. Ujú. El tema de la alimentación, ¿dónde estamos? El tema de la vivienda, ¿dónde estamos? Todo eso genera el tema de salud. ¿Es el conserje? Ya. Bueno, colegas, vean, creo que no, creo que lo más sano es cortarle ahí ahorita. La verdad es que una disculpa de antemano, fue un error ahí, creo que de cálculo administrativo con el vuelo que me dieron. Pero bueno, voy a hablar con Manuel para ver si el día quizás sábado, ahí sí podemos quedarnos un poquito más, tipo 12:30 o hasta la 1 quizás. De una vez váyanlo pensando todas y todos ustedes, vayan viendo sus agendas sociales, como dijo el compañero. Digo, la 1 todavía llegan al almuerzo, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿vale? Y así no alteramos mucho, sobre todo el horario de jueves y viernes, que son los más complicados por transporte, trabajos y demás. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Si alguien puede quedar